¿Cuál es su propio balance de este 2024? Yo creo que ha sido quizás el año más duro del sistema de salud. ¿Coinciden ustedes en eso? La situación es bastante preocupante, sobre todo para quienes están conviviendo con condiciones que los exponen, digamos, a una vulnerabilidad cada vez mayor. Siento que hay angustia por parte de las familias, hay pánico, hay miedo, ¿sí? Históricamente y en cada momento el sistema de salud siempre se han presentado barreras, ¿cierto? Pero creo que en este momento pues las barreras aumentaron muchísimo más. Desde FECOER pues así lo hemos observado, no solamente en el tema de medicamentos que son tan vitales para ellos, sino también en citas médicas, en procedimientos, en insumos, en terapias. Organizaciones de pacientes que están aquí reunidas, sus voceros, están convocando a un plantón este jueves 12 de diciembre a las 9 de la mañana al frente del cementerio central. ¿Por qué salen a marchar nuevamente? En cualquier país lo único que es para todos y de todos son los sistemas de salud. Yo creo que es una responsabilidad de la sociedad defender el sistema de salud colombiano, no dejarlo deteriorar. Estamos llamando a que cualquier persona que esté en este momento se le haya violado su derecho, no hayan entregado medicamentos, le digan que no hay agenda, le digan que la cirugía se canceló porque el médico se enfermó, que vuelva el año entrante, que ya no hay cupo. Es la hora de salir a decir, no estoy de acuerdo y pido una solución. Creo que es una responsabilidad de todos los colombianos, estén enfermos o no estén enfermos, defender el sistema de salud y exigir a los gobiernos. Está terminando el 2024, que seguramente ha sido uno de los años más difíciles para los pacientes y para los usuarios del sistema de salud. El récord de quejas es impresionante y estamos llegando casi a 200,000 quejas mensuales que tienen que presentar las personas para poder acceder a sus servicios de salud con dignidad y con calidad. Esta edición de Saludable va a ser un poco un balance y vamos a estar hablando con organizaciones de pacientes para que nos cuenten en primera persona cuál es ese balance, esa realidad, eso que les ha tocado vivir en este 2024 como usuarios del sistema de salud, pero también como defensores de otros pacientes. Bienvenidos todos acá. Esta es una edición especial de Saludable con 3 invitados. Estamos con Karen Narváez, ella es abogada, paciente de hipertensión pulmonar y de cáncer, Néstor Álvarez, quien es el presidente de Pacientes de Alto Costo, y también con Diego Gil, quien es el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Muchas gracias a todos por atender esta invitación y de entrada quiero hacer un reconocimiento por el trabajo que ustedes han tenido este año. Como decía, estamos en época de balances y ustedes creo que nunca los había visto tan activos y tan al frente del cañón como este año. Mucho que defender y mucho que pelear, un poquito más que siempre. Así que bienvenidos y para no alargarme más, empecemos por Karen. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Ronnie. Muy bien. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Diego, ¿cómo le va? Un saludo, Ronnie, un saludo también para Karen y Néstor y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y Néstor, hermano, primera vez aquí en este espacio. Sí, primera vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con esa pregunta. ¿Cuál es su propio balance de este 2024? Yo creo que ha sido quizás el año más duro del sistema de salud. ¿Coinciden ustedes en eso? ¿Quién quiere empezar? Bueno, digamos que cada año ha sido dolor diferente. Digamos que hemos tenido unas crisis muy grandes como la época de los recobros, el alto precio de medicamentos, lo que significó en este momento también muchas vidas, muchos costos. Pasamos momentos también muy críticos cuando el sobrecosto y la pelea de precios en los pacientes de diálisis y en los paquetes de cáncer. Digamos que no fueron cosas que no fueron tan mediáticas, pero que tuvimos que ayudar y confrontar una lucha no tan publicitada, pero sí con las EPS, con los actores. Y en este momento coyuntural, que es también bastante particular, porque pues estamos en un periodo donde hubo un cambio de alineamiento político de gobierno que llegó con unos objetivos claros que quería el sistema de salud y lo que ha llevado a una inestabilidad del mercado más unas medidas un poco arbitrarias de la toma de EPS con la figura de intervención. Entonces tenemos un mercado muy nervioso, una puja política, o sea, se ha reunido en realidad muchas más variables en esta oportunidad que lo que han hecho la situación mucho más difícil. Diego, ¿cuál es su balance? Pues muy preocupante. Nosotros, yo creo que siempre desde la labor que hacemos, pues digamos que nos hemos constituido como personas muy resilientes, ¿sí? En este ejercicio de abogacía siempre tenemos como la esperanza de que las cosas puedan mejorar, pero la verdad la situación es bastante preocupante, sobre todo para quienes están conviviendo con condiciones que los exponen, digamos, a una vulnerabilidad cada vez mayor. Siento que hay angustia
por parte de las familias hay pánico, hay miedo, ¿sí? Tenemos casos de pacientes que han empezado a vivir un deterioro funcional bastante alto, con unas consecuencias realmente lamentables, muy graves, unas pérdidas de adherencia a tratamientos cada vez mayores, ¿sí? Si bien las barreras han sido históricas, porque eso es importante aclararlo, esto no es, digamos, una situación reciente. Los pacientes que conviven con enfermedades crónicas complejas de alto costo han tenido que luchar en muchas ocasiones contra el sistema. Ahorita la situación es cada vez más marcada y por supuesto que hay una afectación no solamente para quienes tienen estos diagnósticos, sino que se está afectando también a todas las personas que rodean o hacen o cumplen con ese rol de cuidado, ¿sí? A ese entorno familiar. Entonces la situación es bastante preocupante y ha sido un desafío enorme, Ronnie, sobre todo para quienes estamos también en esta labor de abogacía, porque nos hemos tenido que enfrentar también a situaciones complejas, niveles de exposición muy altos, a someternos a confrontaciones también difíciles, pero bueno, pues aquí estamos siempre a disposición para sumar, digamos que esa es la idea, siempre con la disposición para seguir construyendo, pero la situación realmente al cierre de este año es un balance muy preocupante y bastante negativo. Karen, yo quiero que des tu balance de este año, pero que también le cuentes un poco a las personas que nos están viendo algo de tu historia y de lo que haces dentro de FECODER. Bueno, yo creo que en ese momento hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Como dice Diego, y si miramos históricamente y en cada momento, el sistema de salud siempre se han presentado barreras, ¿cierto? Pero creo que en este momento, pues las barreras aumentaron muchísimo más. Desde FECOER, pues así lo hemos observado. Yo estoy con FECOER desde el año 2021, soy líder de representación y defensa de los pacientes con enfermedades huérfanas. Perdón, entonces ellos llegan a mí. Para poder socializar cada una de las barreras que se les presenta en ese navegar del sistema. Y este año, pues hay una preocupación, como dice Diego, porque las barreras incrementaron. No solamente en el tema de medicamentos que son tan vitales para ellos, sino también en citas médicas, en procedimientos, en insumos, en terapias, porque el paciente con una enfermedad huérfana o un paciente de alto costo, pues se tiene que mirar de una manera muy integral, ¿cierto? No solamente es que se le entregue su medicamento, sino que también hay cosas adicionales que ese paciente requiere. Y, por ejemplo, yo soy paciente de hipertensión pulmonar, que es una enfermedad huérfana, pero también soy paciente de cáncer. Y ese es un común denominador de los pacientes, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, que no solamente tienen de base esa patología, sino que adicionalmente tienen otras patologías que también hay que centrarse en ellas, las cuales tienen también medicamentos en muchas ocasiones para el dolor, para el control de otras situaciones y en este momento pues también hay bastantes barreras en ello. Entonces yo ahorita detrás de cámara yo le decía a Ronnie, no solamente es la entrega de ese medicamento que se paga con presupuestos máximos, sino que hay allí otros elementos y otras tecnologías en salud que también requiere el paciente para poder controlar todos sus síntomas. Entonces creo que hay bastante incertidumbre y las barreras sí han crecido enormemente. Bueno, después de este primer panorama, Diego, ¿querías complementar, Diego? No, pensé que has levantado. Atentamente, no. Pensé que has levantado la mano. No, les estaba diciendo que después de este panorama, ¿cierto? Yo quisiera que explicáramos un poco cada uno desde su trabajo diario el por qué llegamos a esta situación. Ya dijimos, pues digamos, algunos elementos, pero por ejemplo, Néstor, para usted, ¿cuál es la causa de que en este momento tengamos 180.000 quejas mensuales ante la Superintendencia de Salud, 6.200 quejas diarias? Bueno, digamos que el primer panorama, el primer análisis es panorama político, ¿no? Hay un gobierno de un diferente alineamiento, lo que generó con su bandera de gobierno el cambio del sistema, que empezó a generar tensiones y que han ido desencadenando en las intervenciones, en el aviso que tuvimos hoy de que no le aceptan que Sura se vaya. Entonces, el mercado está nervioso, creo que ninguno de los actores quiere arriesgar más de lo que ha venido arriesgando, que eso significa no fiar más, o sea, no ampliar su cartera, y lo que se ve directamente reflejado en la no atención, cancelación de cirugía, no agendas, no especialistas, no entrega completa de medicamentos. O sea, que esa es la realidad que estamos afrontando en este momento con el tema de la reorganización de Audifarma,
Entonces, todas estas tensiones dentro del sector y de los actores de salud llevan cada día más a mayor incertidumbre, lo que genera más malestar. Los anuncios sobre el tema de Consalud, de los dineros en pro, entonces digamos que todas estas hallazgos de corrupción versus la atención del mercado versus pacientes más afectados mentalmente y que somatizan más, demandando más servicios, ha sido la bomba de este segundo. Pero lo más crítico es que no vemos una voluntad política de tomar decisiones ni generar espacios para enfocar otra vez el sistema de salud hacia donde debe ir. Entonces, tenemos una ventana de humo de la reforma que distrae mucho, que la brinda como una solución a la corrupción, lo cual no es verdad. Entonces, digamos que el escenario tanto político, técnico y de mercado es muy crítico, bastante crítico, y el costo desde el punto de vista de salud, resultados en salud y hasta vidas, también va a ser muy alto para el país. Entonces, es algo mucho más crítico que está, como nunca tal vez visto antes, con todos los actores y todo un mercado nervioso afectando. Néstor, pero me sorprende que no haya mencionado usted el tema que ha acusado la mayoría de los invitados acá en este espacio, y es el tema de la suficiencia de recursos. La principal queja, explicación que dan muchos actores es que no está alcanzando la plata. ¿A usted no le parece eso que es importante? Pues mire, uno tiene que ser honesto en el enfoque del sistema de salud. La primera variable que toca despejar para que el resultado se alcanza no la plata, es la corrupción. Sí, eso es una realidad. Nosotros no somos ajenos, no hemos sido ajenos, las noticias lo han mostrado. Tenemos unos empresarios que también no le jugaron limpio al país, unos empresarios que debieron recursos, que hicieron una cantidad de atrocidades en la historia, tanto en EPS de liquidadas, y hoy lo veíamos, o sea, colocar yo y montar una empresa privada y colocando de fiador los dineros públicos de la salud para que luego el banco lo cobre, que es lo que nos han dejado ver las noticias, pues no es lo más ético ni lo más legal que se pueda dar dentro del mundo de los negocios y menos en el mercado de la salud. Entonces tenemos un grave problema, es que nunca hemos podido saber cuánta plata se lleva la corrupción. También tenemos otro grave problema, la ineficiencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos a diario pacientes que fueron evaluados por cirugía, por anestesia, cirujano, exámenes, cancelan la cirugía, vuelven y programan, tienen que volverse a hacer otra vez los exámenes, otra vez las imágenes diagnósticas. Entonces, todos estos sobrecostos e ineficiencias del sistema, pues hacen que el dinero cada vez alcance menos. Entonces, digamos que cuando uno plantea una ecuación donde incluye todas estas variables y el resultado final es si hay suficiencia o no, pues metodológicamente uno diría, venga, disminuyamos la corrección, hablemos de costos, hablemos de eficiencias, hablemos de gestión del riesgo en salud. Por ejemplo, lo que nos pasó después de COVID. Todos nuestros pacientes que tenían colostomías parciales, que se demoraron 2 años en ser cerrados, tuvieron infecciones, tuvieron hospitalizaciones, generaron un sobrecosto del sistema, que era dinero que no debió haber sido gastado de esa manera. Entonces, creo que de esas grandes debilidades que ha tenido hasta el día de hoy el sistema de salud, si no las corregimos, yo no sería, digamos, tan enfático en decir que faltan recursos, porque parte por la razón que no hemos apoyado la reforma de la salud es porque no se necesita la forma de administrar el cambio, sino la forma de hacer una adecuada gestión del riesgo. Estas empresas nunca caracterizaron la población, no hay un sistema de información, no hay una facturación electrónica para que nosotros veamos qué se factura día. Nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, entran a urgencias el viernes y se demoran 5 días para una interconsulta en una IPS nivel cuarto, donde se supone que hay neumólogos, hay neurólogos, hay psiquiatras. Son 4 días de hospitalización sin resolver nada. Y tengo el caso hoy de un paciente que duró 4 días para evaluar por vascular y hoy lo sacan. Y entonces fueron 4 días de facturación, que es una ineficiencia del sistema. Entonces, indudablemente yo creo que la responsabilidad que tenemos en el país es empezar a ajustar todas esas partes para mirar si en realidad la plata alcanza. Entonces, digamos que siempre ha habido ese paradigma que se alcanza o no, pero metodológicamente, y si se manejara un proyecto, uno diría los primeros ajustes que se deben hacer son estos para poder empezar a construir un escenario más real de la UPC. Bueno, pues interesante esa aproximación a la corrupción, porque definitivamente se ha presentado, se han robado plata como han podido en sectores públicos, en sectores privados, y eso es, pues, es un cáncer del sistema de salud y del país. Entonces, interesante que pueda hacer hincapié en eso, Néstor. Diego, voy con usted. Usted presentaba esta semana una gráfica muy interesante con origen en la Superintendencia de Salud, y es, digamos, el aumento en los reclamos relacionados únicamente con enfermedades huérfanas. ¿Qué nos puede contar de eso? Y también, ¿cuál puede ser su explicación a esta situación que estamos viviendo en el 2024? Sí, curiosamente, y esa gráfica a la que haces mención se presentó, yo no sé si fue por accidente, en medio de una presentación que tuvimos en la mesa intersectorial
que se hizo la semana pasada en la sede de la Superintendencia de Salud. Lo que hicieron fue que estaban mostrando, digamos, una información de valor, pero más enfocada en el tema de flujo de recursos, y esa diapositiva con esa gráfica, cuando la presentaron, como que la pasaron como de rapidez, y yo dije, bueno, detengan ahí porque esa información me interesa, pero había como una cierta resistencia a mostrarla. Y indiscutiblemente los hallazgos que hayan ahí son realmente preocupantes. O sea, realmente entre septiembre y octubre de 2024, el incremento en las reclamaciones por parte de los pacientes a EPS, digamos que están bajo la lupa de la Supersalud, ya sea porque están intervenidas o están en alguna medida de vigilancia, se han incrementado de un mes a otro en alrededor del 37%, lo cual realmente es una situación muy preocupante, ¿sí? Entre los casos más críticos está, por supuesto, el de nueva EPS, que tiene un incremento de un mes a otro entre septiembre y octubre de 2024 de alrededor del 36% de este tipo de reclamaciones. Aquí estoy hablando específicamente de los casos de pacientes con enfermedades huérfanas, ¿sí? El caso de Sanitas, de un mes a otro, incrementos de 32% de reclamaciones. Sura, que si bien no está intervenida, fíjense que tiene reclamaciones en alrededor del 44% de incremento de septiembre a octubre. El caso de Cosalud es sorprendente porque ya está en un nivel del 62% de incremento de reclamaciones de un mes a otro. O sea, el panorama es muy complejo. No conocemos el resultado de estas reclamaciones para el mes de noviembre. Yo estoy muy atento, pero yo creería que la tendencia es a que se sigan incrementando. O sea, esto realmente es muy, muy preocupante y es una radiografía, si bien no representa todo el universo de los datos, porque recordemos que no todas las reclamaciones se escalan a través de la Supersalud por diferentes situaciones. Hay muchas de las reclamaciones que se canalizan, digamos, de otra manera, pues sí muestran un panorama muy complejo. Ahora, en relación con lo que me preguntaba sobre cuál puede ser la causa, digamos, sobre la cual puede, digamos, o la causa que subyace atrás de todo esto, pues yo coincido con Néstor en que hay un tema de falta de control de recursos y la falta de transparencia, y eso también desde hace muchos años. A nuestro país le ha faltado ser muy riguroso, ¿sí?, en esa transparencia en el manejo de los recursos, y por eso ha habido los casos de corrupción tan complejos que se han conocido y seguramente se seguirán conociendo en el transcurso de los próximos meses. Pero sí se ha advertido por diferentes expertos, académicos, por diferentes gremios acerca de esta insuficiencia de recursos, ¿sí?, que algunos lo estiman que este déficit, este hueco digamos, de subestimación que puede estar generándose en los últimos 3 años para la OPS y presupuestos máximos puede estar ascendiendo alrededor de los 13.5 billones de pesos, que no es una cifra pequeña, ¿sí? Es una cifra bastante alta, ¿sí? El gobierno, digamos que en todos los espacios ha expresado que esto no es así, ¿sí?, que la UPC es suficiente, pero lo que hemos solicitado también a través de diferentes espacios desde las organizaciones de pacientes es que sustente técnicamente esa suficiencia que está argumentando. En mayo de este año, el ministro de Salud, en un evento que desarrollamos en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas, el ministro se comprometió directamente conmigo de que nos iba a entregar un estudio técnico que arrojaba, digamos, ese sustento de la suficiencia de recursos para UPC, y este estudio no lo hemos conocido a la fecha, no nos lo han compartido, ¿sí? Y en una reunión que tuvimos posterior al plantón realizado frente al Ministerio el 9 de octubre, un plantón en el que participamos conjuntamente, quienes estamos acá conjuntamente con otras organizaciones de pacientes, en esa reunión que hubo el 15 de octubre, ¿sí?, el director de la ADRES, el doctor Félix Martínez, también, cuando discutíamos el tema de suficiencia de UPC, él habló que se estaba desarrollando un estudio, ¿sí?, justamente para sustentar estas cifras, ¿sí?, y que ese estudio se iba a socializar a finales del mes de octubre, y a la fecha no conocemos esa información. Entonces, el llamado que también que hemos hecho es a que tengamos ese diálogo abierto entre los diferentes actores del sector, ¿sí?, para poder, digamos, discutir y entender el por qué esa diferencia en esas cifras, ¿sí?, y también llegar a unos consensos que sean saludables también para todos los actores, no solamente para los pacientes, que por supuesto son el centro del sistema, sino en general para todos los actores. Creo que la discusión hay que darla, ¿sí? De otro lado también, Ronnie, considero que hay una discusión que el país todavía no ha dado, ¿sí?, y es qué tanto estamos dispuestos, ¿sí?, o qué tanto nos podemos permitir financiar como país en términos de medicamentos, tecnologías, servicios complementarios, ¿sí? Creo que Colombia es un país
que ha logrado hacer mucho con poca plata, ¿sí? Ha logrado hacer incluso mucho más comparativamente hablando con otros países, incluso de la región a nivel global, ¿sí? Pero no hemos tenido esa discusión de poder delimitar, ¿sí? Realmente qué es lo que nos podemos permitir como país cubrir, ¿sí? En términos de atención en salud, ¿sí? Esa discusión no se ha dado y es importante que esa discusión incómoda, entre comillas, ¿sí? La demos como sociedad, ¿sí? Y otro punto que me gustaría tocar es el tema de los presupuestos máximos que le pegan muy fuerte a la población que nosotros representamos, ¿sí? Si bien en términos de porcentaje no representa, digamos, una porción muy grande, podrá representar el 3-4% del total de lo que se gira de recursos, ¿sí? Las personas que reciben medicamentos, tecnologías y servicios complementarios que son financiados con presupuestos máximos son personas altísimamente vulnerables. No estamos hablando solamente de personas con enfermedades raras, estamos hablando de adultos mayores, personas que conviven con cáncer, con VIH, con personas con condición de discapacidad. Es decir, su vida y su bienestar depende de esos recursos. Y hemos visto que el gobierno ha minimizado también la necesidad o la obligación más bien de girar esos recursos a tiempo, ¿sí? Que la norma define que debe girarse a más tardar el 15º día de cada mes. Eso no ha sido así. Desde julio de 2023 hemos visto cómo el giro de estos recursos se viene girando de forma tardía, es decir, ya normalizamos girar 2, 3 meses tarde, 4 meses tarde, y eso ya se volvió natural, como digamos que la justificación en algunos casos que nos dan es que antes también se demoraban, entonces, ¿por qué reclamamos ahora, ¿sí? Si antes en otros gobiernos también se demoraban? Eso no debe ser una justificación, ¿sí? Y puede ser un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Incluso pudiera no ser el 3 o 4% con respecto al total, pudiera ser el 1% o incluso menos, pero así fuera un porcentaje pequeño, estamos poniendo en riesgo la vida de personas altamente vulnerables. Entonces, no podemos pensar digamos, el hecho de que se esté girando una UPC, ¿sí? De manera oportuna, digamos que de ahí se pudiera agarrar recursos para poder cubrir lo otro mientras llega, no, porque definitivamente no hay claridad sobre si esa unidad de pago por capitación realmente está siendo suficiente para cubrir todo lo que se necesita en términos de los esquemas de atención. Entonces, es preocupante, a la fecha todavía se deben los 819.000 millones de pesos de ajustes de 2022, ¿sí? No se ha pagado completamente lo de septiembre de 2024, octubre y noviembre de 2024, ya el 15 de diciembre se vence el otro mes, ¿sí? Entonces, vamos a seguir en esa dinámica y la preocupación hacia adelante es si realmente vamos a seguir reproduciendo ese escenario de inoportunidad que finalmente va a terminar impactándonos de esa forma. Bueno, Diego menciona justamente la preocupación hacia adelante y hacia allá iba la siguiente pregunta, y es ¿cómo pinta el 2025? Estamos cerrando un año complejo, si se quiere. Quiero que cada uno me dé un poco sus perspectivas hacia el año que viene, cómo se imaginan un poco esta situación del sistema de salud, qué tan optimistas están, qué tan pesimistas están. Entonces, empecemos con Karen, por favor, que es quien tiene la relación con muchas personas diariamente que están sufriendo barreras de acceso. Ronnie, antes de darte respuesta a esa pregunta, yo quisiera, bueno, decir algo desde la pregunta anterior. Bueno, yo me uno a lo que dicen mis compañeros Néstor y Diego del tema de que la coyuntura es por la corrupción que ha sido histórica, por el retraso de los presupuestos máximos, por la insuficiencia de la UPC, pero Diego tocó un tema muy importante de que Colombia todavía no ha dado esa discusión de qué debe asumir el sistema y qué no debe asumir. Recordemos que el sistema de Colombia es muy generoso, ¿cierto? Y aparte de todo lo que nos ofrece el plan de beneficios de salud, aparte de todo lo que nos ofrece, pues también la resolución de exclusiones, que en muchos casos, pues a los pacientes también les deben dar todas estas tecnologías en salud, el sistema también asume costos como temas de transporte, temas de, por ejemplo, de sillas de ruedas para las personas que son discapacitadas, temas de alimentación, de hospedaje, temas de tutor en salón de clases. Entonces yo en los espacios que he tenido, pues me gusta dejar eso muy claro y ahora que Diego lo toca, pues sí hay que tener esa conversación para mirar realmente qué le toca asumir al sector salud y qué le toca asumir a otros sectores, ¿cierto? Porque históricamente también se ha visto que el sector salud, pues ha brindado servicios a los pacientes que los deben brindar otros sectores, ¿cierto? Entonces yo creo que esa discusión es muy importante, pues como para poder avanzar y para poder delimitar qué es lo que el sector salud puede ofrecer
ofrecer y qué no, ¿cierto? Y que se unan otros sectores que también tienen responsabilidad con ese paciente para poder pues como brindar esos servicios adicionales. Y también hay otro punto que a mí me parece muy importante, ¿cierto? También estamos en esta coyuntura por el tema de la reforma a la salud, porque si bien es cierto, sí requerimos una reforma, pero que esa reforma se ponga los ojos y la lupa en las barreras que realmente existen en este momento, porque también en muchos espacios las organizaciones y los pacientes hemos manifestado que el sistema ha tenido unos avances demasiado importantes, ¿cierto? Muchos pacientes, como por ejemplo yo, estamos siendo atendidos en instituciones de cuarto nivel, donde nos manejan integralmente y también todos esos avances no los podemos perder. Entonces digo que la reforma a la salud, porque en muchos casos, pues los pacientes alzamos la voz, estamos en los espacios, pero no se tiene en cuenta nuestro sentir, lo que queremos expresar. Les decimos que realmente somos nosotros los que conocemos perfectamente la ruta, los tomadores de decisión, pues ellos conocen todo el tema jurídico, administrativo, pero no han vivido la ruta de ese día a día, de cada una de las barreras, de cada una de las dificultades que presentamos. Entonces creo que la opinión de nosotros es demasiado importante para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas. Y tercero, también me parece importante que los pacientes presentan muchas barreras cuando se intervienen y se liquidan EPS, porque si bien es cierto, la ley es muy clara y dice, pues se interviene o se liquida la EPS y el paciente tiene que continuar normalmente con sus tratamientos, con sus citas, pero vemos que ahí se le presenta al paciente un cuello de botella muy grande. Siempre que intervienen y liquidan EPS, los pacientes empiezan a retroceder como en las negaciones con todos los servicios. Entonces quería pues como añadir esas tres cosas. Y ya con la pregunta que me haces, que cómo vemos el 2025, pues realmente con la palabra que iniciamos ahora, con muchísima incertidumbre. ¿Y por qué? Porque desde la labor que yo hago es cuando ya el paciente agotó todas sus posibilidades con la EPS de solicitar su medicamento, de poner sus quejas, pues ya viene todo el tema de judicialización, tutelas, desacatos, bueno, en algunas ocasiones derechos de petición, pero vemos esa incertidumbre, Ronnie, porque es que ni siquiera hay veces con las tutelas ni los desacatos se están entregando. Entonces los pacientes realmente se encuentran en una encrucijada y no saben qué hacer. Entonces creo que el panorama va a estar complicado y más con lo que dijimos del retraso de todos los presupuestos máximos y la insuficiencia de la UPC. Néstor, ¿usted cómo ve el 2025? ¿Qué tan optimista está? ¿Qué tan pesimista está? ¿Cree que se puede hacer algo para remediar un poco esto que están viviendo los pacientes y los usuarios? Néstor, ¿me escuchas ahí? Bueno, estamos ahí con problemas con Néstor. Diego, le traslado la pregunta. Cuénteme cómo ve usted el 2025, qué se viene para las personas. Bueno, yo lo primero, Ronnie, que espero es que yo trato de ser optimista. Yo siempre le trato como de inyectar optimismo al asunto. Nosotros somos muy persistentes, no perdemos esa esperanza de que las cosas, de que esa regresividad no se siga dando, porque ya la estamos viviendo, ¿sí? Que espero yo que los caminos del diálogo se sigan afianzando, ¿sí? Nosotros tenemos un canal de comunicación abierto con el Ejecutivo, con el Legislativo, ¿sí? Desde la labor que hacemos estamos muy activos en estas conversaciones, ¿sí? Esperamos que estos canales permitan que haya una escucha abierta inicialmente, porque es que creo que nos hemos desgastado mucho desde las organizaciones de pacientes participando en diferentes espacios. Vamos a muchos espacios en Cámara, en Senado, tenemos nuestras reuniones con gobierno, pero lamentablemente eso no se traduce en unas acciones concretas que vayan digamos, en pro de mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Eso es lo lamentable, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué perspectiva tengo y qué esperaría? Que estos espacios realmente faciliten esa escucha activa, que podamos también eliminar esa satanización que están viviendo algunos actores del sector. Creo que al sector no le hace bien, Ronnie, que estemos satanizando al sector privado. Aquí ningún actor es quien para juzgar a otro actor. Creo que todos tenemos unos puntos positivos y también tenemos puntos por mejorar, incluidos los pacientes, ¿sí?
pero aquí nadie puede satanizarse. Creo que aquí mucho de lo que se ha conseguido en beneficio de los pacientes ha sido fruto de las colaboraciones, de las sinergias y del empuje que han hecho todos los actores, incluido el gobierno, las sociedades científicas, la academia, los pacientes también hemos movido mucho de lo que existe hoy en la legislación para el acceso, ¿sí? La industria farmacéutica también ha hecho lo suyo en términos de poder permitir que Colombia tenga un escenario de innovación interesante y que sea un país, ¿sí?, que permita acceder a medicamentos, tecnologías innovadoras, ¿sí? Creo que también los gestores farmacéuticos y demás, todos hemos sumado de alguna forma esfuerzos y claro, por supuesto hay muchas cosas que mejorar, ¿sí?, en esta cadena, pero creo que hay que reconocer, ¿sí?, esas cosas positivas en donde podemos hacer sinergia y buscar el mejor camino, ¿sí?, sobre todo con la premisa de que haya progresividad en el derecho, ¿sí? No importa cuál sea la decisión que se tome en temas digamos, de salud pública, ¿sí? No importa cuál sea la decisión, desde que esas decisiones sean de carácter progresivo, ¿sí? Y también el otro punto es, hay que evitar politizar esas decisiones, ¿no? Y que las decisiones que se tomen, digamos, que sean unas decisiones con un enfoque de trabajo de largo plazo, ¿sí? Creo que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, yo esperaría que las cosas mejoren, que los recursos se giren, ¿sí? Y para eso no se necesita reforma, eso es otra cosa que quiero dejar también muy claro. Hay unos recursos que hay que girar y con los cuales el gobierno ya tiene un compromiso, ¿sí? Para poder cubrir los esquemas de atención que necesitan los pacientes. Eso no se puede dejar de hacer, ¿sí? Y esa es una invitación que nosotros hemos hecho al gobierno en muchas oportunidades a través de diferentes mecanismos, ¿sí? En eso hay que avanzar también. Yo esperaría que eso se dé, que los autos de la Corte Constitucional se cumplan también y ojalá que también la Corte se pronuncie en algún momento porque estamos expectantes también de qué pueda decir la Corte frente a todo lo que está pasando, porque han venido sucediendo muchas cosas en los últimos meses, pero no hemos escuchado de la Corte nada al respecto. Entonces valdría la pena también saber qué es lo que piensa la Corte de todo esto que está pasando. Bueno, vamos a volver con Néstor. Néstor, hagamos el intento, háblame, porfa. Sí, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, ¿tú nos Ah, escuchas ok. bien? Sí, ya estoy escuchando Ah, bien. bueno, esto es como la televisión en vivo, ¿no? Entonces, bueno, Néstor, entonces, ahora sí, ¿cómo pinta ese 2025 según tu criterio? Bueno, aquí yo creo que toca pensar en las cosas a corto plazo. Tenemos una realidad, son 7, 8 EPS intervenidas, donde la historia ha demostrado que todas las intervenciones terminan en EPS liquidadas, entonces creo que llegó el momento de replantear la figura de intervención. Nosotros sí estamos haciendo un llamado a que los dueños de las empresas intervenidas del gobierno y se conforme a otra figura de que no se siga administrando con un solo interventor como Dios y creador de cada EPS en una situación tan crítica porque son empresas que atraviesan por crisis y eso es lo que estamos pidiendo replantear a mediano plazo y para el año entrante es que se modifique esta figura, se conformen unas juntas directivas mixtas donde están los dueños, porque está el gobierno y la sociedad civil, los pacientes debemos estar ahí también para poder entre todos estas empresas que sigan a flote para administrar el derecho a la salud, que consideramos que eso es crítico ese punto de vista principalmente. El segundo punto de vista para 2026 es que aunque quisiera volver un poquito sobre el núcleo del derecho, yo creo que el núcleo del derecho está definido por la ley estatutaria, es progresivo porque a medida que llega algo al país está automáticamente cubierto, o sea que ya el concepto de progresividad quedó abarcado en la ley estatutaria. Esta es una discusión que se ha querido dar como una forma de que la única manera que el país puede responder por el derecho es limitándolo. Y yo creo que la experiencia nos lo mostró, duramos casi 25 años con un derecho limitado, donde vimos también la irresponsabilidad de gobiernos que nunca actualizaron el plan de beneficios, por lo cual la figura del recobro se disparó, ya todos sabemos la historia. Entonces también ya la experiencia nos ha demostrado que el plan limitado igual viola el derecho a la salud como el plan, entre comillas, ilimitado que tenemos en este momento. Y también se nos han hablado que yo quisiera tomar el tema, por ejemplo, la silla de ruedas. La silla de ruedas es una tecnología en salud que es para una persona que no se puede movilizar, como la quimioterapia o como la inmunoterapia o algo, o como los pañales. La solución a un control de nuestro interés es un pañal, como la solución al asma, un inhalador, un beta bloqueador para el corazón. ¿Sí? Entonces yo creo que lo que nos han querido vender es que si es limitado el derecho, todo lo pueden garantizar y la historia mostró que tampoco pasó así.
Y la figura de interventor es crítica. El cálculo de UPC 2025 nos viene preocupando porque pues, el cálculo matemático es muy simple, es una ecuación diferencial, es un modelo matemático que de acuerdo a lo que usted le alimente obtiene el resultado. Entonces, y esa sí es la preocupación porque no sabemos el ajuste por demanda de servicio no satisfecha, cómo se va a ajustar. Que yo creería que por este año no tendría que ser por mínimo un 25% en el cálculo matemático y las proyecciones, porque lo peor es que si van a tener en cuenta lo que cada EPS va a reportar, pues tenemos una gran demanda insatisfecha de servicios de entrega de medicamentos y ahí sí estaríamos haciendo un llamado que esa variable de demanda no satisfecha tiene que ser por lo menos a un 20 o un 25 para que el modelo matemático funcione. Si estos modelos funcionan con información, si le doy información mala, pues me da mal resultado. Entonces yo creo que ese es el primer punto, por lo cual nosotros hemos insistido a el sistema de información en línea interoperable, que era lo primero que debió haber hecho el país. Yo creo que nuestra expectativa sería para que el gobierno, que ya no lo hizo en presupuesto 2025, pida dinero para sacar adelante ese sistema de información muy rápido para que el MIPRES, por ejemplo, entre la formulación de todas las tecnologías de salud por MIPRES, podríamos tener más estadísticas. Y que no Para que y es algo que no necesita reforma, Néstor. Exactamente, que la facturación electrónica en salud ya debería estar ya, no se puede prolongar más. O sea, no podemos hacer un evento para felicitar que 4 IPS entraron a la facturación electrónica cuando vemos que la DIAN cierra un restaurante y hoy el aviso era que se cerraba 40 almacenes porque no han entrado a facturación electrónica. Pero entonces, como dicen en la costa, ni la contabilidad ni la facturación electrónica pegó para el sector salud. Y eso es lo que no nos permite despejar más la corrupción y lo cual no nos deja decir, bueno, cuánta plata real necesita el sistema y cuánta no necesita el sistema. Entonces, yo diría que el 25 trae esos más incógnitas, pero también es muy claro que empezamos un año preelectoral, o la tensión política va a subir más, seguramente ninguno de los actores va a querer ceder, y aquí los únicos que vamos perdiendo hasta el día de hoy son los pacientes. Bueno, usted se me adelantó un poco a esa discusión de la UPC que amerita un capítulo aparte de saludable, porque de verdad estamos en periodo de definición. Ya incluso le ha preguntado al ministro, ¿cómo va esa definición de la UPC para el 2025? Que recordemos es la prima que se le paga a cada EPS a los EPS por cada afiliado, y es básicamente la nuez de muchas discusiones que vamos a tener en el sector salud. Esta edición de Saludable es especial porque todas las organizaciones de pacientes que están aquí reunidas, sus voceros, están convocando a un plantón este jueves 12 de diciembre a las 9 de la mañana al frente del cementerio central. Yo quiero que despidamos esta entrevista con cada uno dándole una motivación o una explicación a las personas que nos ven de por qué salen a marchar nuevamente. Entonces yo quiero que empecemos con Karen, invitarte por favor a que le cuentes a la gente por qué vas a estar nuevamente en este plantón reclamando por un mejor sistema de salud. Bueno, como decíamos ahorita, pues si miramos toda la legislación que nosotros tenemos acá en Colombia, pues ha sido mucha de ella gracias a los pacientes y a las organizaciones de pacientes. Entonces yo los invito a que este jueves 12 de diciembre a las 9 de la mañana, frente al Cementerio Central en Bogotá, nos unamos todos para alzar nuestra voz, para que nos escuchen y para que miren pues como toda la preocupación y toda la incertidumbre que tenemos. Entonces creo que si nos unimos todos, no solamente los pacientes de enfermedades huérfanas, sino pacientes de alto costo, bueno, otras organizaciones de pacientes, creo que nuestra voz va a ser escuchada y allí vamos como a manifestar todos los inconvenientes y todas las barreras que se han presentado. Bueno, yo creo que esto es una situación que nos atañe a todos, ¿sí? Sea que tengamos alguna condición de salud o no la tengamos, ¿sí? Porque en algún momento digamos que somos potenciales usuarios o más bien potenciales pacientes, y en ese navegar necesitamos tener un sistema de salud que esté completamente fortalecido, ¿sí? Todos los colombianos, indistintamente de dónde vivamos, ¿sí? Es el momento de alzar la voz y sumar esfuerzos precisamente para que el país pueda avanzar en que haya en primer lugar, una búsqueda conjunta de soluciones para que los recursos que están destinados a nuestro sector realmente sean suficientes y se distribuyan de manera equitativa, ¿sí? En segundo lugar, que por fin se fortalezca la atención de los pacientes y que no se deteriore, ¿sí? Hemos visto, ya lo mencionamos en varias oportunidades en esta emisión, que venimos en una regresividad en esa atención. Eso no puede seguir sucediendo, los pacientes no pueden seguir interrumpiendo tratamientos,
porque pone en riesgo sus vidas, ¿sí? Es necesario también fortalecer las condiciones del talento humano en salud. Mucho se ha hablado al respecto, pero el talento humano en salud también viene recibiendo de forma tardía sus salarios, sus condiciones de trabajo siguen siendo muy precarias, y en eso tienen que plantearse acciones realmente tangibles y que sean, digamos, materializables en el corto plazo, ¿sí? Otro punto que es interesante que queremos hacer llamado a que se dé de manera efectiva la reglamentación del giro directo para el primer trimestre de 2025, ¿sí? Que se haga una destinación adecuada de estos recursos y sobre todo que se pague al personal de la salud con estos recursos, ¿sí? Es necesaria esa reglamentación de ese decreto 489-2024. De otro lado, que haya un saneamiento de esas deudas históricas y que se priorice el pago a las IPS y al talento humano en salud. Y finalmente que haya una reglamentación de la ley 2386-2024 para que se avance en lo que tiene que ver con la autonomía sanitaria y la disponibilidad de medicamentos y otras tecnologías que son necesarias para la supervivencia de muchos de nuestros pacientes. Ese es como el llamado, digamos, entre líneas que queremos hacer, no solamente desde las organizaciones de pacientes, sino conjuntamente con las sociedades médicas, con los gremios médicos que también quieren visibilizar esas necesidades, esas preocupaciones que tenemos como sector. Bueno, gracias, Diego. Y finalmente, Néstor, su invitación o por qué marchar este jueves, por qué hacer este plantón. Bueno, yo creo que en cualquier país lo único que es para todos y de todos son los sistemas de salud. Yo creo que es una responsabilidad de la sociedad defender el sistema de salud colombiano, no dejar de deteriorar, para hacer un llamado a todos los actores, al sector empresarial, al sector de IPS, al Poder Legislativo, que por favor llegó el momento de tomar con seriedad esta discusión, salir de los polaridad política y dejar las bases y un camino que nos lleve a solucionar los problemas para un largo plazo del sistema de salud. Por esa razón, estamos llamando a que cualquier persona que esté en este momento se le haya violado su derecho, no le hayan entregado medicamentos, le digan que no hay agenda, le digan que la cirugía se canceló porque el médico se enfermó, que vuelva el año entrante, que ya no hay cupo. Es la hora de salir a decir, no estoy de acuerdo y pido una solución. Creo que es una responsabilidad de todos los colombianos, estén enfermos o no estén enfermos, defender el sistema de salud y exigir a los gobiernos en este momento el de turno a que tome una decisión mucho más seria y genere unos espacios donde pues, empecemos a construir una salida de esta crisis que se encuentra en este momento en el sistema de salud. Pues Néstor, Diego, Karen, muchísimas gracias por estar acá en Saludable. De nuevo, un reconocimiento a la labor que ustedes hacen todos los días. Esto es, por supuesto, delante de cámaras, pero detrás de cámaras conozco el trabajo que realizan y de verdad con mucha valentía y con mucho amor, sobre todo procurando la dignidad y desde hace años, hay que decirlo, más allá de este gobierno, la situación actual, los pacientes han luchado y han conquistado un montón de logros a favor de las personas. Así que de nuevo esa felicitación y pues mucho ánimo también para lo que se viene. Ojalá sin tantas quejas, sin tantas barreras de acceso, con un mejor panorama para las personas. Muchas gracias por estar aquí en Saludable. No, gracias por la invitación y los esperamos en el plantón a todos. Sí, nos vemos el jueves. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad también por acá, Ronnie, ojalá con mejores noticias. Sí. Igual, Karen, para ti, gracias. Y la invitación para todos es que puedan suscribirse a este canal. Aquí hablamos de estos temas de salud pública, del sistema de salud, de las cosas que nos importan a todos. Así que, por favor, dale ahí el botoncito de suscribirse, también compartir este video y estar pendiente de un próximo episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Chao.